A continuación, le hablaré sobre el contrato de trabajo. Este es un acuerdo entre una persona física y una persona jurídica, que describe las condiciones bajo las cuales se realizan ciertos trabajos o servicios en el nombre del empleador. Así también la subordinación de un patrón y su gestión a cambio de una compensación monetaria o salario. Los contratos permiten a los empleados proteger su estabilidad laboral durante la vigencia del contrato y especifican sus deberes y condiciones de empleo, especialmente sus derechos como salario y entre otros beneficios. Así, al mismo tiempo, permite a la empresa estar segura de que cuenta con habilidades, conocimientos o trabajo de los empleados durante la vigencia del dicho contrato. La ventaja de tener un contrato de trabajo es la seguridad en el empleado durante su duración. Los empleados con contrato no tienen que preocuparse de que el empleado rescinda arbitrariamente la relación laboral sin motivo, lo que dificulta a otras empresas. Asimismo, pueden celebrarse contratos solo aquellas personas que son mayores de edad. Mm, Aquellos que son menores de edad tienen que estar legalmente emancipados, em, y así también tener una autorización de sus padres o tutores. ¿En qué consiste el contrato? Un contrato de trabajo es el acuerdo entre un trabajador y su empleador en el que se determinan las características de la relación laboral que ambas partes establecen. Se trata de un conjunto de condiciones que ambos se comprometen a cumplir y que giran en torno a los elementos esenciales de toda relación laboral. El contrato de trabajo se celebra de palabra o por escrito. Se presume su existencia entre quienes prestan su servicio dentro de una organización y dirección de un empleador y quien recibe de él una retribución a cambio. Tenemos los elementos esenciales. Tenemos la prestación personal. El contrato de trabajo implica la puesta a disposición de la fuerza de trabajo de un individuo para que un tercero haga uso de ella bajo su dirección. Así el trabajador presta sus servicios por cuenta ajena, esto es, por cuenta de su empleador. Estos servicios los debe ejecutar personalmente, esto sin delegarlos a una tercera persona. El elemento personal del contrato de trabajo ha sido reconocido en el artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el que expresamente se señala que para que los servicios puedan ser considerados de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa por el trabajador en su calidad de persona natural. La subordinación. La subordinación es el elemento diferenciador entre un contrato de trabajo y cualquier otra forma de contratación, en particular la locación de servicios regida por el derecho civil. La subordinación es entendida como la sujeción jurídica del trabajador al ejercicio de determinadas facultades por parte del empleador. Es precisamente por el estado de sujeción en el que se encuentra el trabajador que el derecho del trabajo ha construido un andamiaje protector y pluridimensional en favor de la parte débil de la relación laboral. Asimismo, otorga rango constitucional al ejercicio de derechos individuales y colectivos, sindicalización, negociación colectiva y huelga a la vez que organiza e implementa un aparato público de fiscalización, el adecuado cumplimiento de los derechos laborales a través de las actuaciones de inspección. Tenemos la remuneración. El trabajador recibe una retribución económica por la prestación de sus servicios. A esta contraprestación se le denomina remuneración, la cual puede otorgarse en dinero o en especie, según el artículo 6 de la LPCL, la cual se ha otorgado un carácter omnicomprensivo al concepto de remuneración, de modo que en términos generales y con prescindencia de la denominación que se le otorgue, todo lo que percibe el trabajador como retribución de sus servicios califica como remuneración, sea en dinero o en especie y siempre que sea de libre disposición. Buenas noches, profesor. Hoy voy a hablar acerca de los tipos y clases de suspensión y extensión. Tenemos tipos de trabajo, contrato indefinido. Es aquel que todo trabajador desea lo que todo expresa, ya que también esto aspira y a darles lo que son a sus trabajadores. Por lo tanto, este tipo de contrato tiene un horizonte temporal que es ilimitado, en el que ambas partes concuerdan lo que es la relación laboral y que no tiene por qué tener una fecha de caducidad. Por ejemplo, tenemos al contratar a personas con discapacidad, ya sea jóvenes, a colectivas en riesgo de exclusión social o mayores de 52 años, o ex reclusos, cuenta con una serie de ayudas también, o deducciones fiscales para la empresa. En contrato temporal tenemos es aquel
que define lo que es la necesidad de incluir lo que es un trabajo en nuestra empresa durante un tiempo predeterminado o también para realizar lo que es una actividad concreta. Tenemos cuatro tipos que son muy habituales dentro de esta categoría. Tenemos por obra y servicio, que este tipo es una relación contractual que queda determinada por la realización de una obra, ¿no? Ya sea un servicio o una presta a la empresa como una serie de funciones propias. También tenemos lo que es eventual. El eventual establece unas circunstancias de la producción y esto nos permite lo que es incorporar a un trabajador, ¿no? Para realizar ya sea tareas que tienes pendientes o que son extraordinarias. Tenemos, por ejemplo, un exceso de demanda o en una época determinada y que no puedes satisfacer en la plantilla habitual. De internidad, tenemos que el contrato nos permite lo que es sustituir a unos trabajadores y también que esto se encuentra en reserva en un centro de trabajo, ya que es un momento que nos ofrece muchos servicios a las empresas y también por diferentes circunstancias. El contrato de formación es una formación, es el que nos permite incluir en nuestra empresa personal menor de 25 años y no tenga ningún tipo lo que es de experiencia en el trabajo, ¿no? Ya que esto nos desarrolla y por segundo año de un contrato de formación será de por lo menos del 15%, lo que es una jornada de un trabajador. Las clases de suspensión tenemos suspensión perfecta y suspensión imperfecta. En la primera nos dice que esto se refiere cuando cesan lo que son las obligaciones formales de ambas partes, por ejemplo, las faltas injustificadas, ya sean licencias o sin goce de haber. La suspensión imperfecta nos dice que el trabajador deja de prestar sus servicios, pero el empleador debe lo que es seguir pagando, ¿no? La remuneración del empleado. Tenemos, por ejemplo, las vacaciones, las licencias sindicales, etcétera. Derecho de los trabajadores ante un despido. La normativa es el tubo del Decreto Legislativo 728, el Decreto Supremo 003-97-TR y el 001-96-TR reglamenta la Ley de Fomento del Empleo. Además, el Tribunal Constitucional nos da las clases de despido que existen. En el despido justificado se establece que para el despido de un trabajador que se encuentre sujeto al régimen laboral de la actividad privada es necesario que exista una causa justa y se encuentre estipulada en la ley. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad del trabajador, rendimiento o comportamiento de este. La causa justa tiene que estar demostrada por el empleador dentro de un proceso judicial. El despido por causas de conducta o capacidad y posibilita al trabajador a solicitar una indemnización, solo procede el pago de sus beneficios sociales. El despido justificado, el empleado puede ser despedido por causa de conducta o capacidad del trabajador. No puede ser no despedido sin antes haberle cursado un escrito con un plazo razonable no menor de 6 días para que el trabajador pueda apelar a su defensa, excepto en aquellos casos que existe una falta grave, ¿no? Para este despido está contemplado por ley. Se debe informar por escrito al trabajador. La carta que le informa debe contener de manera precisa la causa del despido y la fecha del cese. En el caso del trabajador se niega a recibir, se puede cursar vía notarial. El despido arbitrario. Este tipo de despido se puede dar en dos escenarios. Primero, cuando se despide a un trabajador por no expresar causa o sin causa, y el segundo, cuando se despide a un trabajador sin demostrar la causa imputada. El trabajador tiene derecho a una indemnización por naturaleza de despido y la indemnización es equivalente a la remuneración ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de 12 remuneraciones. Asimismo, el trabajador puede interponer una demanda por el pago de cualquiera de sus beneficios que se encuentren pendientes, ¿no? La indemnización por despido arbitrario debe ser pagada durante las 48 horas de producido el cese. De no ser así, se devengará intereses con tasas legales correspondientes. El despido nulo. Cuando se vulnera el derecho fundamental del trabajador, que está amparados en el artículo 29 del tubo del Decreto Legislativo 728, y las causales son la afiliación a un sindicato, ser candidato para representar a los trabajadores, ¿no? Discriminación por raza, sexo, idioma o opinión, embarazo, si el despido fue durante el proceso de gestación o 90 días después, eh, se, se asume que ha sido despedido por esta condición, despido por VIH, despido por discapacidad. El trabajador puede interponer una acción judicial de despido nulo, posee el derecho a la reposición del empleo, ¿no? Y en un plazo, tiene un plazo de caducidad de 30 días naturales de producido el hecho. Por otro lado, el despido indirecto se da por un acto de hostilidad. Mediante una carta del empleador, esta figura es peculiar debido a que el mismo trabajador, frente a la presión y a cambio de conducta de su empleador, no le queda más que finalizar el vínculo laboral. Las causales son falta de pago de remuneración, reducción inmotivada de la remuneración, cambiar del lugar de donde el trabajador habitualmente prestaba sus servicios, discriminación o actos contra la moral.
Contexto del contrato de trabajo en la pandemia. Por la pandemia del COVID-19, esta situación ha ocasionado en el país nuevas formas de trabajo a través de medios de Internet, tales como el teletrabajo regulado en la Ley 30036 y el trabajo remoto, ya que es aplicable a trabajadores de los sectores públicos y privados, bajo las modalidades formativas o análogas. Estas condiciones no aplican a los que se han contagiado el virus, descansos médicos o que se encuentran en suspensión imperfecta y no afecta sus remuneraciones. Esta modalidad de trabajo puede hacer sus labores desde su domicilio, precisando la duración del trabajo remoto. Asimismo, la resolución ministerial número 448/2020 del MINSA, la cual prioriza la salud de los trabajadores dando el trabajo remoto y de no ser así, licencia de goce de haber sujeta a compensación. Cuando los trabajadores quieren retornar a sus áreas laborales, tienen que suscribir una declaración jurada asumiendo su responsabilidad voluntaria conforme con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el Ministerio de Salud. Por ende, el trabajador debe emitir certificado de validez por el médico responsable de la vigilancia de la salud. En bajo criterio médico, autoriza que puede elaborar de forma presencial. De acuerdo al amparo de lo dispuesto del artículo 8 del Decreto Supremo número 083/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. El trabajo remoto implica no afectar el vínculo laboral y la remuneración. El empleador debe informar sobre las medidas y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, así establecer mecanismos de supervisión y reportes durante la jornada laboral. También brindar funciones de desarrollo en plataformas o aplicativos informáticos, y el trabajador debe cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos. No obstante, lo expuesto bajo el cumplimiento del trabajo remoto está siendo fiscalizado por la SUNAFIL, ya que existe un vacío en el desarrollo del mismo, como son regular el derecho de desconexión digital, accidentes de trabajo, labor extraordinaria y, por ser una situación nueva y compleja, establecer políticas públicas que busquen el uso estratégico de recursos para viabilizar el trabajo remoto. Ok, buenas tardes, doctor. Voy a hablar acerca del tema de la jurisprudencia. Esto he tomado como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional número 2040-2004 del 9 de septiembre del 2004, ¿no? En ella tenemos dos posiciones: al trabajador, en este caso Carlos Alberto País Lescano, y al empleador, que vendría a ser Imparpe. Vemos que el señor Carlos Alberto País Lescano es un pescador. Él interpone un recurso extraordinario contra la sentencia dada, ¿no?, por la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, ¿no? Bueno, acá tenemos dos posiciones. Vemos que Carlos Alberto País Lescano se venía desempeñando como un trabajador en la empresa Imparpe, cuando de pronto sufre un despido arbitrario, la misma que genera que esta persona pierda el empleo. Pero bueno, recordemos que, como se vio en clases, tenemos características para que se dé el derecho laboral, ¿no? Entonces podemos ver, y según los medios probatorios en la jurisprudencia, que existió un horario al cual el empleador se encontraba subordinado, ya sea para la hora de entrada y la hora de salida, y existió una remuneración económica, la cual era dada por el empleador por los servicios que que este trabajador realizaba a la empresa. Finalmente, el Tribunal Constitucional, al comprobar que dichos requisitos eran cumplidos, declara fundada la demanda de amparo, y se da la disposición de que el trabajador vuelva a trabajar a esta empresa y que lo haga en el mismo cargo o en un cargo similar. Recordemos que, bueno, este detalle es muy importante para que se pueda dar el derecho laboral, ya que el trabajador estaba subordinado al horario de entrada y de salida que el empleador le dio, el empleador le exigió que cumpliera, ¿no? Y asimismo, el trabajador brindaba sus servicios de pesca a la empresa, y la cual era remunerada mediante dinero al trabajador. Propuestas. Incluir el acuerdo en la definición de trabajo decente, promoviendo el desarrollo sin discriminación y con respeto a los derechos.
Asimismo, permitir ingresos razonables y proporcionados con esfuerzo y proporcionar seguridad social. Herramientas y materiales necesarios para la tarea. Así, el empleador debe proporcionar las herramientas, instrumentos y materiales necesarios para realizar el trabajo. Especificar los días de pago puede ser semanal o quincenal, pero debe ser exacto y puntual. Así también la limitación a la autonomía de la voluntad. En sí no está en juego, sino que trata de evitar su abuso. De esta manera, el derecho de trabajo aporta otro fundamento más para reconocimientos de especialidad u autonomía. Asimismo, se imponen restricciones y limitaciones para la defensa de valores y bienes jurídicos que son propios.